oportuno pues relacionar un poco la hidrogeología con los aspectos de esa diversidad de humedales que existen aquí, esa biodiversidad y pues la biodiversidad social. No voy a entrar mucho en el tema de biodiversidad porque no es mi campo, pero bueno, sí que me gusta, pues, os quería mostrar, ¿no?, algunas imágenes que denotan toda la biodiversidad que hay aquí. Vosotros lo sabréis, probablemente mejor que yo, como digo, no toca explicarlo, pero es verdad que los humedales son considerados hotspots, es decir, puntos calientes de biodiversidad, porque se dan una serie de circunstancias que permiten que se alberguen pues, diferentes formas de vida, diferentes ecosistemas. Y si nos vamos un poco a los manuales, pues aquí pongo el ejemplo del manual Wetlands de Michi Gosselin, definen los humedales, o para que existan humedales, ellos definen que necesita tres patas fundamentales. Y evidentemente uno es la biota, es decir, esa biodiversidad que mencionábamos está ahí presente, y un punto clave porque es el que siempre da más visibilidad y ha permitido que desde hace tiempo se protejan. Pero ya sabemos que la funcionalidad de los ecosistemas de estos humedales va mucho más allá. Y esas otras dos patas que podemos considerar pues serían un medio físico, químico, es decir, unos sedimentos, unos suelos hidromórficos que en combinación con el agua y la biota pues generan una serie de reacciones hidrogeoquímicas, y por supuesto el agua. Sin agua no existe la cosa. Estas tres patas vienen a su vez condicionadas por factores externos como podrían ser la geología, la geomorfología y el clima. Bueno, pues nosotros somos el Centro de Hidrogeología, entonces nos vamos a centrar más en el aspecto del agua. Y quiero recalcar que la hidrología de humedales, si vemos este diagrama que tengo en el centro, está condicionada fuertemente por la geología y la geomorfología y por el clima, y a su vez dentro del ecosistema es el elemento que de forma directa va a condicionar a los otros dos elementos. Por lo tanto es un aspecto clave. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Sin agua no vamos a tener nunca humedad. Entonces aquí surge otro concepto que podría ser la biodiversidad, es decir, la variedad de formas o la variedad de funcionamientos que podemos observar en un medio hidrológico, en este caso concreto la humedad. Puede estar relacionado con el medio del agua. ¿Cuál es la alimentación? Subterránea y superficial, antes lo estaba diciendo Juan también. ¿Cómo se lo hacía? Porque puede salir una salida superficial o subterránea también por evaporación, el hidroperiodo sabemos que es variable, la renovación del agua también puede ser baja o alta dependiendo de las condiciones del medio, la hidroquímica también es muy variable y por supuesto la hidrodinámica, es decir, los flujos que se generan dentro de la propia cubeta pero también hacia el exterior. Hay diferentes modelos conceptuales que permiten un poco relacionar esa hidrología con comunidades vegetales, por ejemplo, como en este trabajo de Olivio. Pues dependiendo de la relación con la agua meteórica y con la agua superficial se puede dar un gradiente enorme de comunidades vegetales. Pero si nos vamos más al aspecto hidrogeológico, que es el que nosotros principalmente investigamos, conviene recordar pues los trabajos de Joseph Todd. Es un hidrogeólogo ilustre que durante la segunda mitad del siglo XX pues, realizó mucho trabajo, particularmente en los años 60 y 70, en los que estableció un modelo conceptual de flujos regionales para cuencas alimentarias. Y en esto, pues, en este modelo, que sería el que veis aquí arriba, pues estas líneas representan diferentes flujos de agua subterránea. Algunos son de corto recorrido, otros son de medio recorrido y otros de largo recorrido. Obviamente, cuanto mayor tiempo está el agua en el medio, la capacidad de disolver minerales es mayor, por tanto se va generando una mayor mineralización de las aguas. Además, si esos flujos también alcanzan profundidades mayores, las temperaturas también se ven incrementadas. Bueno, pues con el paso del tiempo son distintos los autores que han ido relacionando esto pues, con la hidrodiversidad de los humedales. Yo aquí os pongo un diagrama, tampoco este no es nuestro, es de Sauner y otros, que vienen un poco de la escuela de Joseph Todd, y aquí pues representa un modelo conceptual en el que se explica diversidad de humedales. Veis abajo un humedal que sería más en un entorno de descarga de esos flujos regionales, en el que habría agua más mineralizada, incluso con cierto grado de termalismo, y en otras zonas donde los flujos que alcanzan las cubetas son más de menor recorrido, pues sería agua menos mineralizada, probablemente estacionales y no permanentes, ¿no? Entonces esto es algo que está más o menos extendido, este conocimiento a nivel científico en toda la comunidad.
Centrándonos un poco más en nuestro ámbito, pues podemos observar que en Andalucía, en la campiña, pues existe una gran diversidad de humedales. Esta imagen de aquí es de un congreso que presentamos hace un año en una jornada de humedales en Córdoba precisamente, en el que analizamos pues, una docena de humedales de la provincia del norte de Málaga, de Córdoba y de Jaén. Y bueno, simplemente pues, para mostraros pues, que hay lagunas permanentes representadas con los puntos azules, como podrían ser las lagunas amargas o grandes de Archidona. Hay humedales que van desde aguas dulces, como sería la propia laguna dulce, hasta aguas hipersalinas, podemos encontrarlas pues, en el caso de Fuente de Piedra, en el número 9. También tendríamos diversidad de fases hidroquímicas, es decir, la composición de las aguas de estos humedales también cambia. Tenemos aguas en las que predominan el bicarbonato y el calcio, otra vez el ejemplo de la laguna dulce. Habría otras que serían sulfatadas cálcicas, serían esas que tienen forma como de flecha, la laguna amarga, y otras que serían aguas cloradas sódicas, son las que tienen forma de yunque. Por ejemplo, aquí tengo la laguna del Rincón del Muerto, en Baena, o la laguna de Fuente Piedra. Bueno, pues estas lagunas se distribuyen en un contexto geológico muy similar, que son, esta formación se conoce como los complejos gáticos subbéticos, luego explicaré un poco de forma breve qué consiste, y el clima también es relativamente similar, las precipitaciones en torno a 500 milímetros, las temperaturas 15-16 grados de media, en fin, que esos condicionantes externos, la geología y la climatología, vienen a ser muy similares, sin embargo la hidrodiversidad es muy distinta. ¿Por qué? Bueno, porque no siempre en la naturaleza estos no son sumas directas, ¿no? Sino que hay una serie de factores y relaciones que explican todo esto. Entonces, bueno, trataré de explicar qué es lo que nosotros entendemos por cómo la hidrogeología condiciona esta hidrodiversidad. Bueno, por poner esto un poco más en un contexto regional, los complejos caóticos subbéticos serían estas tonalidades rosas que se representan aquí y que a grandes rasgos constituirían una megabrecha con una matriz arcillosa. Es decir, serían materiales fundamentalmente compuestos por arcilla, arenisca, de edades triásicas, pero que engloban bloques o listolitos de diferentes naturalezas. Hay naturalezas carbonáticas, detríticas, pero destacan principalmente las evaporitas, sobre todo yeso y arena, ¿no? Eso es la característica geológica fundamental de los complejos caóticos subbéticos. Bueno, pues en este contexto se han inventariado, dentro del inventario de los humedales, 101 lagunas, que representan aproximadamente el 45% de todas las que existen en Andalucía. Entonces, evidentemente, su importancia para nuestra región es fundamental. Sobre todo porque son sistemas acuáticos en un ambiente árido o semiárido, ¿de acuerdo? No es lo mismo que en zonas más húmedas que pueda haber en otras partes de España o en las zonas costeras donde, bueno, tenemos al fin y al cabo también el mar cerca. Entonces, tienen un gran valor por esa razón. ¿Y cómo se originan estos humedales? Bueno, pues las evaporitas son rocas solubles. Os pongo una imagen aquí en la que se muestra un microcárrego, un microlapial, donde se observan acanaladuras formadas por el agua de precipitación al caer sobre un afloramiento de yeso. El yeso no abunda mucho en superficie, se pueden encontrar. La alita directamente no somos capaces de verla, pero sabemos que existen en profundidad y son ellos que la han encontrado, ¿no? En profundidad sí que existen y también se disuelven. Esa disolución genera cavidades que, si están cerca de la superficie, pueden colapsar, pueden generar que el terreno colapse, como ocurre en este pequeño colapso de la imagen superior derecha o en el inferior, ¿no? Estos son ejemplos del Trías de Antequera, no específicamente de aquí de Córdoba, pero bueno, también se pueden encontrar ejemplos parecidos. Sin embargo, cuando en lugar de haber un colapso súbito, como sería esto, se produce un hundimiento más paulatino, lo que tenemos son dolinas, son pequeñas zonas endorreicas que pueden llegar a acumular agua. En algunos casos esa agua no se va a acumular. ¿Por qué? Pues porque aparecen sumideros. Este sería el caso del sumidero de la Remasilla, cerca de la laguna amarga de los Jarales. Este sumidero ha sido explorado por el grupo geológico G40 y bueno, pues tiene cierto desarrollo explorable, aunque, como explicaré después, ese desarrollo continúa hasta el río. Cuando no existen estos sumideros, el agua sí que se puede acumular, porque, como dije antes,
el medio es principalmente arcilloso, de manera que vamos a tener humedales estacionales, como esta charca de Curado en Lucena, o otros humedales que tendrán más permanencia de lámina de agua, por ejemplo de la laguna del Coco. Bueno, entonces podemos explicar en parte cierta diversidad por eso, por un poco la geomorfología. Nosotros, en el Centro de Geología, pues, nos hemos centrado en estudiar la hidrogeología, pero no solamente enfocado a humedales concretos, sino a ese ámbito regional. ¿Por qué? Porque los complejos cálcicos subbéticos, debido a esa predominancia de arcilla, generalmente han sido considerados medios impermeables. Y es cierto que son medios poco permeables, a grandes rasgos, pero la solubilidad de la evaporita permite que exista cierto flujo. De manera que se pueden observar manantiales, obviamente no tienen un gran caudal, pero sí que existen manantiales y existen pozos en todo este contexto. Así que nosotros elegimos diferentes áreas de estudio, en el norte de la provincia de Málaga, que sería el Trinidad de Antequera, en la zona del sur de Córdoba, pues la parte más de Jara y Vargas, y también en la zona de Venezuela, Jaén. Pues voy a explicar un poco lo que hicimos sobre todo en la zona de Jarales, por razones obvias, pero bueno, luego extrapolaré eso al resto de zonas. En esta zona, que viene más o menos delimitada por el río General Sur y el río Azur al este y al norte, existen un total de 15 humedales inventariados. Los más conocidos son la Laguna Dulce, Amarga y de los Jarales, pero existen otra serie de zonas que temporalmente se encharcan y también áreas inundables pero drenadas por sumideros cársticos, como el que mostré. Existen también manantiales y rezumes. Los más importantes serían el del Anzur Bajo, también llamado de los Dávalos, en la zona norte, el Anzur en la parte alta, otro pequeño manantial hipersalino, y el de la Salinilla en la zona del Genio. Además existen también pequeños rezumes distribuidos por toda la zona y multitud de pozos y sondas, por lo cual, lo que dije antes, es evidente que existe agua subterránea en el entorno. De hecho, a partir de las medidas de nivel piezométrico, de nivel freático, hemos podido constituir un esquema piezométrico en el que se comprueba de que existe un domo piezométrico, de manera que el flujo se producía desde la zona central hacia el exterior, ¿vale? Los humedales que se ubican en una cota similar a esa cota piezométrica podrían estar en contacto con la agua subterránea, los que estén por encima, obviamente no. Entonces, la laguna Dulce queda por encima de la laguna Amarga, que ya conocéis la zona, está totalmente desconectada. La laguna de Jarales, como veremos, puede estar en determinados momentos conectada, de manera general está también desconectada. Y eso lo hemos visto muy bien con la serie de evoluciones temporales de los humedales, que serían estas de aquí. En rojo tenéis la laguna Amarga, que veis que responde muy bien a los ciclos de húmedo y seco de precipitación que están abajo. En morado tendríamos la laguna Dulce, con ciclos anuales de inundación, y en verde la laguna de los Jarales, que tiene ciclos de inundación plurianuales, igual que ciclos de secación también plurianuales. Si comparamos la precipitación con los niveles, podemos hacer un análisis correlatorio cruzado, en el que observamos cómo la señal de entrada, que sería la precipitación, genera una respuesta de la humedad que está desfasada en el tiempo. En el caso de la laguna Dulce es prácticamente inmediata. En la siguiente medida comprobamos la máxima correlación. En la laguna Amarga eso pasa al segundo año. ¿Por qué? Pues porque el acuífero tiene esa capacidad de regular, alimenta con condensador. Lo curioso es que con la laguna de Jarales ocurre lo mismo. Hemos observado que al tercer mes es cuando realmente se observa una respuesta. Entonces, pues parece ser que, aunque es evidente que puede haber aportes superficiales, en determinado momento la agua subterránea de forma muy lenta también podría contribuir. En cuanto a los manantiales, pues esta sería los hidrogramas, es decir, la evolución de los caudales durante algunos años, y vemos que principalmente los caudales son bajos, hablamos de 1, 2, 3, 4 litros por segundo, con ciertas respuestas muy lentas a las precipitaciones, pero no ocurre así en el manantial de los Dávalos. Aquí pasamos de 1 a 100 litros por segundo en cuestión de horas, ¿de acuerdo? De hecho, de nuevo, el correlatorio cruzado pues denota esa rápida respuesta que en el resto de manantiales es mucho más lenta. Pues, para corroborar esa conexión o explicar por qué se produce esa respuesta, hicimos un ensayo con trazadores artificiales en los sumideros del entorno de la laguna Amarga y de los Jarales. Inyectamos sustancias fluorescentes, que son inocuas se utilizan incluso para alimentación, es decir, que son totalmente inocuas, y la detectamos a las pocas horas en el manantial del Azul Bajo, de los Dávalos, con flujos que podrían alcanzar hasta 200 metros hora. Esto no se detectó en el resto de manantiales y, aunque no llegamos a inyectar en la laguna Amarga, donde existen también sumideros,
pues siguiendo un poco la línea, es probable que existiera también conexión, lo cual explicaría que existe también descarga desde esta laguna hacia otras zonas. Desde el punto de vista de la hidroquímica, aquí lo que hicimos fue comparar la mineralización de las aguas con la cota de las distintas surgencias de agua subterránea. Hablo de pequeñas surgencias de los principales manantiales. Y comprobamos cómo la mineralización va aumentando conforme disminuimos en cota. Tanto la conductividad eléctrica como los principales compuestos mayoritarios. ¿Vale? Y eso se repetía no solo aquí, sino en el resto de zonas que estudiamos. Bueno, en este diagrama de Piper, para los que no lo conozcáis, es un poco complejo, pero trata de especificar cuáles son las fases hidroquímicas principales. Lo que observamos aquí es que esa línea de evolución hidroquímica que mencionaba antes, pues se distribuiría desde esta zona hacia el vértice que queda en el lado derecho. ¿De acuerdo? Eso nos está diciendo que pasamos de aguas más o menos sulfatadas cálcicas a aguas más cloradas sódicas. Eso es lo que viene ocurriendo en las aguas subterráneas. En los humedales, lo curioso es que partimos de aguas que estarían en esta zona, que serían aguas bicarbonatadas cálcicas, la laguna dulce, y empezamos a desplazarnos hacia este vértice y luego finalmente hasta aquí. Es decir, que existe ese patrón de evolución. Si analizamos además los isótopos de oxígeno 18, que se fraccionan por la evaporación, esto quiere decir que cuando se evapora el agua, se puede evaporar más fácil los isótopos ligeros. Los isótopos pesados permanecen en el agua, por tanto, se enriquece en isótopos pesados. Aumenta este delta de oxígeno 18. Bien, pues la agua subterránea, en esta gráfica vemos cómo aumenta su mineralización, se desplazan hacia la derecha, conforme van descendiendo de cota. En los humedales observamos que se desvían hacia la parte superior. ¿Por qué? Porque se fraccionan. Lo que ocurre es que somos capaces de modelizar cuál es ese fraccionamiento, y lo que observamos es que para que las lagunas Jarales y Amarga estén aquí, su origen no puede ser agua meteórica, que sería esta de color gris, sino que sería agua subterránea, pues de pozos que existen en todo el entorno. ¿Vale? Entonces eso nos podría explicar que efectivamente existe cierta relación. Sé que más o menos no me quedará mucho tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Otra de las investigaciones que hicimos tuvo que ver con la datación de agua subterránea. Para ello utilizamos diferentes trazadores, principalmente de tipo isotópico, pero también gases, como pueden ser los clorofluorocarbonos, que están en la atmósfera por emisiones contaminantes. Y estos trazadores permiten datar aguas que se infiltraron hace unas décadas, serían todos los que vienen representados en color azul, o trazadores que se originan en la Tierra y que para poder datarlos pues tendrían que tener más de bastantes centenares de años, incluso miles, ¿vale? Entonces, cuando nosotros aplicamos estos trazadores, el problema que tenemos es que existe un hueco aquí que no está cubierto, y lo que observamos es que los trazadores de aguas jóvenes nos dicen que el agua tiene décadas, los trazadores de aguas viejas nos dicen que el agua tiene centenares o miles de años. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la muestra en realidad no toma moléculas que se infiltraron en el mismo momento, sino que es la mezcla de diferentes flujos que convergen en esos puntos que estamos muestreando. Esto explica por qué hay tanta diversidad de datos. Eso y el hecho de que los trazadores de aguas jóvenes solo nos van a decir información de aguas jóvenes y los de viejas solo de viejas. Pero sí podemos hacer modelos de parámetros agregados que nos explican cuál es la distribución de edad de las aguas. En la gráfica de abajo viene representado esto, es decir, ahí tenéis la edad en años, esto sería las últimas décadas, y veis en azul el porcentaje de agua que podemos achacar a cada año. Si eso lo acumulamos, pues tendríamos esta línea naranja, de manera que vemos que el 50% del agua, indicado por la línea verde, tendría en torno a unos 30 años o menos. Y que en torno al 0,7 sería agua con menos de 70 años. ¿Qué quiere decir? Que serían aguas jóvenes. El resto serían aguas más viejas, esas aguas con centenares o miles de años. Bueno, yo sé que esto es bastante complejo, pero sobre todo para explicarlo en tan poco tiempo. Pero lo que sí creo que comprobamos es que, volviendo otra vez a las cotas y a las mineralizaciones, pudimos comprobar cómo en las cotas más bajas, donde existen las mayores mineralizaciones, las aguas son más viejas. Existen mayor porcentaje de aguas viejas y las edades son mayores. Y a cotas más altas ocurre exactamente lo contrario. Y eso nos permitió pues, plantear un modelo hidrogeológico conceptual basado en el modelo de TOS que expliqué al principio, y que ya la Universidad de Córdoba en su día pues, apuntaba de que la hidrogeología del entorno podría ser de este tipo.
¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente que existe un sistema de flujo regional jerarquizado en el que hay zonas de recarga donde el agua se infiltra y puede existir humedales que están desconectados de la agua subterránea, donde el agua se puede infiltrar, y desde ahí se van generando flujos de corto recorrido que llegan a la zona de tránsito y flujos de más largo recorrido que convergen junto con flujos más locales en áreas de descarga. Esto lo hemos podido comprobar para los manantiales. Evidentemente la carstificación, como ocurre en el caso de los lagos, también puede aportar flujos rápidos con aguas bastante más jóvenes, pero podría ser extrapolable al caso de las lagunas. Es decir, las áreas de recarga, pues tendríamos lagunas que no tienen una relación directa con el agua subterránea, o en todo caso están alimentando el acuífero. Serían aguas poco mineralizadas, lagunas estacionales, en un microperiodo bastante corto. En el lado opuesto, en la zona de descarga, pues tendríamos lagunas que son hipersalinas, lagunas que, si bien no pueden no ser permanentes, sí que existe pues ese cripto humedal justo en los sedimentos, siempre hay humedad en el entorno. Este es el caso más paradigmático de la laguna Fuente Piedra, que obviamente no está aquí, pero observamos esto, por ejemplo, en la zona del Rincón del Muerto en Baena o en el manantial de los Lavas, un manantial permanente hipersalino. Pongo Fuente Piedra porque aquí sí que se ha datado el agua subterránea y concuerda un poco sus dataciones. No lo hicimos nosotros, fueron Hobby y otros, y determinaron 27.000 años para las aguas subterráneas de Fuente de Piedra. Entonces, estaría un poco, venía a reforzar un poco este modelo conceptual. Y finalmente, en la zona de tránsito, pues tendríamos una serie de humedales que están relacionados con el agua subterránea. A veces su relación es más estrecha, otras su relación es más efímera. ¿Por qué? Pues porque, como apuntaba Juan, cuando el nivel freático desciende, pues quedaría un poco de color. Si tenía alguna diapositiva más preparada, no, creo que ya me he pasado el tiempo, no me quiero extender más. En cualquier caso, la idea principal es que esa geología que tenemos aquí, ese clima, genera una hidrodiversidad y que esa hidrodiversidad en gran medida es la que permite que exista esa biodiversidad aquí donde en las humedales del sur. Esa es la zona. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues el siguiente ponente, Juan Carlos Gutiérrez, que viene de la Universidad de Huelva. Y la charla, la ponencia de hoy va a ser sobre hidroacústica como herramienta de gestión de humedales. Sí. Bueno, pues gracias por la invitación a esta jornada. Soy Juan Carlos Gutiérrez, Inmaculada no ha podido venir. Soy de la Universidad de Huelva y un poco la charla va sobre hidroacústica como herramienta de gestión de humedad. Voy a intentar, a ver si conseguimos acortarnos y ajustarnos al horario previsto. Un poco los contenidos, un poco mostraros cuáles son los principios básicos de la hidroacústica. También os mostraré algunos de los dispositivos sonar que estamos utilizando para los diferentes trabajos que llevamos en diferentes proyectos. Y bueno, también os presentaré unos resultados preliminares que hemos llevado a cabo con la aplicación de este tipo de técnicas en la laguna de Zoña, concretamente para la detección de los carpines en esta laguna, para intentar llevar a cabo una estimación inicial de la abundancia de esta especie. Y bueno, pues unas conclusiones finales y mostraré también unas aproximaciones futuras de qué es lo que se puede hacer con este tipo de técnicas.
Bueno, un poco la que es la hidroacústica, pues simplemente es una rama de la física que trata que trabaja sobre el comportamiento del sonido en el agua. Como todos sabemos, el comportamiento del sonido depende del medio en el que se transmite. Entonces, por ejemplo, como todos sabemos, en el aire la velocidad del sonido es de unos 360 metros por segundo a nivel del mar, dependiente de la temperatura, a 20 grados y a una humedad relativa del 50%, y esa velocidad, pues como acabo de comentar, depende del medio en el que se transmita. Simplemente es una onda de presión y, lógicamente, a medida que el medio en el que se transmite esa onda de presión es más denso, pues la velocidad es más rápida. En el caso del agua, al ser un medio más denso, pues va a ir a mayor velocidad, entre unos 1400 y 1500 metros por segundo, dependiendo de la salinidad. Esta propiedad del sonido, pues la podemos aprovechar, es la que aprovecha la hidroacústica para simplemente midiendo la reflexión de objetos que están sumergidos, pues si sabemos la velocidad a la que se transmite y el tiempo de reflexión de una onda en un objeto, como el eco, pues podemos saber a la distancia en la que se encuentra. Eso es lo que conocemos se conoce en hidroacústica como eco-reflexión. Para ello, pues se utiliza, para analizar esta información, pues se utiliza un tipo de dispositivo que son los sonar, que todo el mundo sabe lo que es, y que no es otra cosa que un dispositivo que genera una corriente, una señal eléctrica, y esa señal eléctrica a través de un transductor se transforma en una señal sonora y ese mismo transductor es capaz de recibir el eco y medir ese tiempo que ha transcurrido entre la emisión y la recepción del eco. ¿Cómo se transmite esa señal en el agua? Normalmente se transmite, los sonares clásicos transmiten esa señal sonora de forma vertical, desde la lámina de agua, formando un cono sónico. Hay que imaginarse como un cono que se transmite hacia abajo, ¿vale? A medida que, si ese son está instalado en una embarcación, pues a medida que la embarcación se va desplazando, ¿vale? Esos ecos que recibe el transductor se vuelve a transformar en una señal eléctrica y eso se plasma como lo que se llama un ecograma, ¿no? Como el que tenemos, como este de aquí. Y en ese ecograma, pues lo que vamos a ver fundamentalmente son señales que, en el caso de los objetos, si es un sonar de tipo monohaz que está lanzando una única señal sónica, pues normalmente se representan como arcos, arcos que su forma va a depender sobre todo del ángulo de transmisión de la señal, ¿vale? Si tenemos un ángulo de 20 grados, pues los ángulos que van a formar ese arco van a ser aproximadamente de 20 grados. Y bueno, pues se representa normalmente a través de esa interpretación de la señal mediante diferentes software y no solo se pueden ver los objetos sumergidos, sino también se puede ver el fondo de ese sistema acuático. Dispositivos sonar hay básicamente dos tipos. Encontramos los sonar pasivos, que son lo que conocemos como hidrófonos, que lo que hacen es un micrófono, básicamente, que metes debajo del agua y tú recibes la señal de los sonidos de lo que puedas encontrar debajo del agua. Todos los peces emiten sonido, son señales normalmente de ultra baja frecuencia, e incluso se puede identificar mediante el sonido que recibes. Si eres capaz de desagregar la señal, eres capaz de identificar las especies que hay.
Son normalmente caros y bueno, hay pocas aplicaciones civiles. Los que más se utilizan son los sonar activos, en el que tenemos un emisor-receptor, es decir, yo emito una señal a una determinada frecuencia y eso va a rebotar en cualquier objeto y esa es la que voy a recibir y es lo que voy a analizar. Y eso se utiliza, hoy en día hay muchos equipos diferentes, de precios muy baratos y con muchas aplicaciones. Y hay de muchos tipos, las sondas que se incorporan son de muchos tipos. Hay la clásica monohaz que genera este tipo de ecogramas, ¿vale? Esto sería de una sonda monohaz, pero las hay multihaz en que te permiten obtener casi imágenes tridimensionales, las hay de barrido lateral que se utiliza fundamentalmente para establecer batimetrías, y los últimos que podemos encontrar en el mercado son los sonar o las sondas de imagen que emiten muchos haces en muchas direcciones diferentes a frecuencias relativamente altas, y lo que podemos obtener es casi una imagen de vídeo en tiempo real. Vemos los peces cómo se mueven en total oscuridad y con niveles de turbidez muy altos. Hay muchos tipos de dispositivos. Aquí bueno, muestro algunos de los que más se utilizan, desde muy caros, los que están en este lado, que funcionan. El precio va a depender básicamente de la frecuencia. Cuanto más frecuencia soy capaz de emitir, más detalles soy capaz de obtener. Quizás estos tienen menos penetración en el agua, pero soy capaz de tener una definición, un detalle muy alto, ¿no? Cuanta menor frecuencia tengo, pues menos detalle. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, este equipo. Nosotros tenemos estos tres equipos de aquí, el central y estos dos laterales, que bueno, pues la verdad es que ya han bajado muchísimo de precio y tienen definiciones bastante altas. Os traigo aquí algunos sorprendentes de los últimos que hemos comprado, que es un Chirp, que este cacharrito es bastante sorprendente. Es muy baratito, emite a 675 kHz, lo puedes conectar a una barca, lo puedes conectar a un dron, lo puedes conectar a una V, tiene un GPS de centimétrico, tiene conexión vía wifi y además puedes emitir el cono sónico a 42, 27 y 7 grados, o sea que da una precisión, te hace batimetrías tridimensionales, es algo realmente sorprendente, por $400. No es nada de caro. Bueno, un poco estos serían los tipos de dispositivos que hay, y algunos de ellos pues lo hemos utilizado para hacer una primera aproximación a la abundancia de carpines en la Amazonia, que bueno, pues, nuevamente han vuelto a aparecer esta especie exótica. Hay la abundancia para hacer un cálculo de la abundancia, pues podemos utilizar diferentes métodos, tanto directos, activos como pasivos. Podemos utilizar diferentes trampas y una vez que calculamos los ejemplares podemos calcular índices de abundancia, como son capturas por unidad de esfuerzo, o podemos utilizar procedimientos de marcaje de captura, todo eso que implica lógicamente capturar los ejemplares. Y también podemos utilizar métodos no intrusivos como este tipo, donde entra la hidroacústica. Un poco lo que hicimos como aproximación inicial, para intentar estimar la abundancia con hidroacústica existen métodos totalmente estandarizados, cómo hay que hacerlo, no es algo nada nuevo, pero bueno, cuando hicimos esta primera aproximación, pues básicamente lo que queríamos ver es si teníamos capacidad para detectar a los carpines, y entonces pues nos venimos un día a la laguna a meter. Concretamente utilizamos un equipo como este, ¿vale? Como un Garmin,
Hicimos 2 transectos, vamos a llamar no planificados, no estandarizados. ¿Vale? Un primer transecto que fue a lo largo del eje principal de la laguna, desde este punto a este punto, y otro casi perpendicular desde aquí hasta aquí. De forma clásica, estos conceptos no se podrían utilizar para calcular la abundancia. Podemos decir que hay poca información. Pero bueno, como quisimos aprovechar esa información, un poco lo que hicimos fue sectorizar la laguna en sectores de 30 por 30 por 4 metros, en 3 niveles de profundidad, y para cada uno de esos transectos sí que analizamos los ecogramas y vimos en cada sector cuántos ejemplares éramos capaces de detectar. Lo que hicimos después es diseñar bueno, este es como os decía, el equipo que utilizamos, que es el equipo de Garmin Panoptix LaceScope, que lleva ese traductor funcionando a una frecuencia de 1,1 MHz. El ángulo de emisión en esas condiciones son de 20 grados, por eso veis que todos los marquitas tienen 20 grados de los peces individuales. ¿Vale? Y esto, bueno, pues lo llevamos al software que maneja este tipo de equipo. Aquí podéis ver el ecograma, bueno, pues donde se pueden ver marcas individuales. Esto es un cardumen de carpines que detectamos, ¿vale? Este es el mismo ecograma, pero en formato multibeam, en formato con varios fuentes de emisión, por lo que podemos sacar el cardumen y casi que podemos individualizar cada uno de los peces que forman ese cardumen. Entonces analizamos esa información, vimos cuántos había por cada sector y diseñamos un algoritmo que hemos llamado MLUCE, que es un algoritmo en 2 fases que lo primero que hace es generar funciones de distribución teóricas del pez, y a través de calculamos una distancia, lo que se llama una distancia de Hamming. Una distancia de Hamming, para que os hagáis una idea, es si tenemos un número binario de 10 bits, ¿vale? Y todos son unos, ¿vale? Y si lo comparamos con otro número binario de 10 bits, pero hay 2 ceros, pues entonces la distancia de Hamming sería del 80%, ¿vale? Básicamente es eso. El algoritmo genera un montón de distribuciones posibles, compara aquellas que tienen una distancia de Hamming superior al 80%, y después lo que hace es, mediante una segunda fase, generar distribuciones de densidad de población, pues hacer una aproximación probabilística de cuántos peces puede haber en la laguna. ¿Vale? Un poco los resultados de eso es que si veo el transecto número 1, bueno, hicimos unos 61,5 millones de escenarios posibles, de los cuales 30 millones de escenarios eran con un Hamming superior a 0,8 y 15 niveles de densidad diferentes, entre 29 y 2.000 peces por hectárea. Bueno, cuando analizamos toda esa información, pues lo que vimos es que el número de peces que estimamos que puede haber en la laguna está alrededor de entre unos 6.700 y 5.600. Eso supone aproximadamente que estemos, si comparamos con la situación de carpas que había en el año 2006, que la población era bastante grande, estaría aproximadamente entre un 3 y un 9% más o menos, por ahí debe andar. Sacamos unas bandas de confianza relativamente buenas, es decir, si esto lo hubiéramos hecho
un procedimiento clásico, como es un marcaje o recaptura, pues hubiéramos tenido unas bandas probablemente superiores, más anchas a este procedimiento, con un esfuerzo muchísimo más grande. Y bueno, pues un poco esa sería nuestra estimación de abundancia, que creemos que tenemos en la actualidad. Esos porcentajes implican que ahora mismo podríamos tener entre unos 215, 254 peces por hectárea más o menos, respecto a lo que teníamos, y ese porcentaje de 3,8 o 9% de lo que teníamos aproximadamente en 2006. Bueno, un poco cuál es el futuro de este tipo de técnicas. Pues yo, desde mi punto de vista, con la aparición de este nuevo tipo de equipo, la bajada de precio, pues llevará un momento en que haya una implantación casi definitiva, o al menos complementaria con los métodos que utilizamos ahora mismo. Y sobre todo aquí hay un factor importantísimo, que es que sea un tópico decirlo ya hoy en día, ¿no? pero es la elección de la inteligencia artificial, que, bueno, pues os voy a echar sin carga. Esto sería una imagen típico de sonar de imagen, en este caso es de un Oculus. No se ve demasiado grande, pero aquí se pueden ver perfectamente todos. Este es un Oculus que está instalado en un ROV, en un submarino que va por debajo de agua, ¿vale? Y va grabando la imagen y se ven perfectamente los peces. Lo que veis en negro son las sombras acústicas. Es como, imaginaos que tenéis una linterna y genera peces, genera una sombra, en este caso una sombra acústica. Pero lo interesante de esto es que nosotros ya estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial, concretamente redes neuronales convolucionales, y lo bueno es que podemos hacer ya los conteos de forma automática. Es decir, a medida que va el sonar avanzando, como veis aquí abajo, va contando directamente en tiempo real. No solo va contando, sino que también va midiendo, me va diciendo el tamaño que tiene este pez. Y como además vamos avanzando, podemos saber el área barrida y el volumen barrido de agua, con lo cual tenemos una estimación casi en directo de la densidad. Y lo que estamos trabajando, que todavía le cuesta un poquito de trabajo, es la identificación de especies, pero seguramente de aquí a relativamente poco vamos a detectar especies ya directamente. Y bueno, un poco por ahí es por donde van las cosas. Vale, yo creo que ya. Y con esto pues termina. ¿Alguna pregunta, si alguien quiere? Una cuestión. ¿Es capaz de diferenciarse el pejerrey del carmín? En este caso en concreto, aquí hay una experiencia que nos ha hecho inicialmente, que es que dependiendo de la frecuencia que utilices, podemos ver lo que se llama la fuerza del objetivo. Yo estoy utilizando una determinada frecuencia y yo puedo, en función de cómo es esas manchitas rojas que vemos en el ecograma, yo puedo diferenciar una especie de la otra. Lo que pasa es que esa experiencia, lógicamente, no se ha hecho. Y aquí un problema, efectivamente, es que las clases de edad superiores del pejerrey con las clases inferiores del carpín se solapan. Entonces, ¿es posible que algunas de las marcas que hemos detectado sean de pejerrey? Sí, es posible. Puede que pudiera ser alrededor de un 10-15% de las marcas pudieran ser algunos de los pejerreyes grandes. Eso habría que estudiarlo y habría que mirarlo para hacer ese cálculo. Sí. Pero el pejerrey lo podemos detectar también.
O sea, si configuramos el sonar para una determinada frecuencia en la que responde, porque la respuesta del pez frente al sonar está fundamentada básicamente en la vejiga natatoria. O sea, cuando el sonido atraviesa el pez, sobre todo es detectado por la presencia de una disminución de la densidad en la vejiga. Entonces, como cada especie tiene su configuración de vejiga natatoria, pues lo puedes detectar en función de las frecuencias. Pero ese trabajo no lo es mucho, habría que hacerlo. ¿Cuánto se tarda en hacer una estimación como la que habéis hecho? En el agua, o sea, En el agua y luego en el procedimiento. En el agua, el transecto principal son 15 minutos. Es el 15 minutos, 16 me parece que fueron, el otro fueron un poco menos. Ya digo que no es un método estandarizado. Yo me refiero para buscar un método estandarizado que pueda ser aplicado. Habría que hacerlo triangulando. Hay que coger también, en esa triangulación hay que coger todos los medios, es decir, la zona masonera, la capa intermedia, la capa profunda, pero eso se podría hacer en una mañana, no tiene más historia, en una mañana. Y además con este tipo de equipo, por ejemplo, pues lo puedes conectar en un dron, y ni siquiera lo tienes que pilotar. Si tenemos la imagen de la ortofoto de la laguna, le dices al dron, ve, haz esto, a esta velocidad, lo lanzas y lo hace eso. O si traes un pequeño AV, o sea, los AV lo hay desde... Los AV son barquitos que van solos por el agua, ¿vale? Los hay desde... como esta mesa, pero es que ya los hay de este tamaño, así, de este tamaño, le conectas un cacharrito de estos y igual van solo, le programas la ruta y lo hacéis. No es muy complicado. Aquí un poco lo que hemos tardado más es en diseñar el algoritmo porque esos datos no eran estandarizados. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues la siguiente ponencia la va a hacer David González, que es jefe de servicio de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, de planificación hidrológica, y se titula Teledetección aplicada a las masas de humedales. Bueno, comentar, en aquella ocasión, la verdad que coincide que los 7 ponentes tienen también intervención en el libro que se ha dicho antes del 40 aniversario, que está disponible en internet, gratuito, y ahí en recepción tenemos también para consulta un ejemplar, quien quiera echar un vistacillo, y ahí también podéis ver, aparte de lo que hoy se explique, mucha más información adicional, ¿vale? Bueno, buenos días, muchas gracias Juan, como siempre, por contar con nosotros para este tipo de jornadas y talleres, algo que alguna vez habéis organizado y demás. Y mi presentación os voy a contar muy esquemáticamente qué trabajo hacemos con teledetección en masas de humedades, pero antes quiero haceros 2 puntualizaciones. La primera es que bueno, yo vengo de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, es un organismo donde algunas de las personas que trabajamos allí nos podemos considerar amigos de la ciencia, ¿no? Pero que no somos científicos ni nos dedicamos a la investigación y tampoco somos gestores de espacios protegidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la Confederación? Esta diapositiva no me he resistido a ponerla después, sobre todo de las últimas semanas, algunas noticias que salen en prensa donde se puede leer que la Confederación Sindical del Júzcar o la Confederación Hidrológica y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué funciones tenemos en la Confederación? Bueno, yo me dedico más a la planificación hidrológica, que os iré contando a lo largo de la presentación algunos detalles sobre los trabajos que hace la oficina, pero también gestionamos, que es nuestra función principal, la gestión del recurso hídrico y de los usos del agua, la protección del dominio público hidráulico, la policía de agua, todo el tema de concesiones, autorizaciones, ¿vale?
también llevamos las redes de medidas y de calidad de agua, y después distintas infraestructuras y bancos de datos, ¿no? Dentro de la confederación hay 4 unidades. Yo pertenezco a la Oficina de Planificación Hidrológica, que entre nuestras funciones están en la elaboración, seguimiento y la revisión del plan hidrológico, la redacción de informes de compatibilidad de todos los usos del agua, esa compatibilidad con el plan. Realizamos más de 1000 informes anuales de estas concepciones, autorizaciones y demás, y distintas otras actividades, como los planes especiales de sequía. Llevamos también la declaración de las masas de agua en riesgo, participación pública, y trabajamos también, que ahí ya sí estamos un poco más ligados a la investigación. Trabajamos con la universidad, con distintas universidades, por ejemplo con la Universidad de Málaga llevamos un convenio en la Sierra de Segura. Llevamos ya 3 años trabajando y ahora se renovará por otros 3 años el convenio. Tenemos convenios con el Instituto Geológico y Minero de España, Universidad de Córdoba, la Universidad Pablo de la Vide también. Y más centrado en temas de teledetección, el uso que le damos nosotros en la Confederación y sobre todo en Comisaría de Aguas y en la Oficina de Planificación Hidrológica es la detección de los cultivos, de los riegos, ¿no? Hacemos campañas en la época de llenado y siembra del arroz en toda la zona arrocera del Bajo Guadalquivir, para detectar parcelas que se están regando que no deben de regarse. Y hacemos también un seguimiento anual de los cultivos bajo plásticos en la zona de Doñana y distintas zonas de la cuenca donde hay problemáticas en los usos del agua. Pues esta teledetección para nosotros es una herramienta. Como muchos sabéis, la teledetección es una técnica para detectar objetos terrestres a distancia. Se usan una serie de sensores que normalmente van colocados en satélites que están en órbita, aunque también se pueden disponer de estos sensores en drones y en otro tipo de medios aéreos, ¿vale? Y la principal aplicación de la teledetección es la agricultura, el medio ambiente y la cartografía. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la teledetección? Bueno, porque tenemos una herramienta que nos permite monitorizar la superficie terrestre de forma global y hacer estudios en regiones más amplias. La cuenca del Guadalquivir la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, entre el nacimiento o la zona más alta, más lejana de la cuenca y la desembocadura, son más de 6 horas de coche, hablamos de la parte de Huéscar hasta Sanlúcar de Barrameda. Entonces, en este territorio tan extenso que tenemos, aparte de que estamos bastante cortitos de personal, pues la teledetección es una herramienta que nos ayuda a poder monitorizar este territorio en zonas amplias con menos personal, y ese personal que tenemos podemos dedicarlo a ir a ciertas zonas donde sí tenemos esos problemas. La Oficina de Planificación Hidrológica, además de esta detección de cultivos, como estamos encargados del plan hidrológico de la demarcación, pues estos estudios de detección también nos sirven para mejorar la información que tenemos en el plan. En el caso concreto de los humedales, se realizan distintos estudios de la extensión de la lámina de agua, la frecuencia de inundación y la evolución y la tendencia de la vegetación en estas zonas húmedas. Se utilizan principalmente dos sensores, el Landsat, ¿vale? Los dos son de imágenes libres. En el caso de Landsat es un proyecto americano que está gestionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos y la NASA. He tenido distintas versiones del sensor hasta la actualidad. Lo importante de este proyecto de Landsat es que tenemos imágenes desde el año 1984, incluso hay algunos sensores anteriores a esa fecha. Lo que pasa es que las imágenes son más difíciles de conseguir, que tendremos imágenes anteriores, y tenemos imágenes que incluyen bandas del espectro visible, el rojo, el verde y el azul, y también del infrarrojo, y de un tamaño de píxeles de unos 30 metros. Estas imágenes están disponibles cada 16 días, y con estas imágenes lo que se realiza es distintos índices, tanto de cálculo de la lámina de agua, donde se utiliza el índice normalizado de
de agua, que tiene valores entre -1 y 1, y cálculo de la vegetación activa de un índice de vegetación muy común que es el N2I. También ya estamos estamos dejando un poco de lado la tecnología de Landsat y la idea es continuar con las imágenes del sensor Sentinel y los distintos Sentinel que irán saliendo, que son imágenes libres que están gestionadas por la Agencia Espacial Europea dentro del programa Copernicus, y que desde el 2019 hasta la actualidad estamos disponiendo de imágenes que, para empezar, con una mayor disponibilidad temporal, que tenemos adquisición de imágenes cada 5 días, ya que son dos satélites que son gemelos, que van en sentido contrario, entonces cada satélite pasa cada 10 días, pero como son dos, pues podemos obtener imágenes cada 5 días. Y también la resolución espacial es menor. En Landsat tenemos una resolución mínima de 30 metros y con Sentinel estamos teniendo resoluciones, podemos llegar hasta 10 metros. Los índices que se calculan son los mismos en ambos sensores, lo que sí es verdad que hay que ajustarlos un poco, porque lo que consideramos agua o vegetación activa, pues en cada sensor va variando. Principalmente los estudios que realizamos los hacemos sobre 2 zonas concretas de la cuenca. La primera de ellas, con la que tenemos más tiempo trabajando, son las lagunas peridunares del Parque Nacional de Doñana. Estas lagunas son uno de los espacios más emblemáticos del parque, ya que están formadas en la margen distal de un cordón dunar entre una marisma temporal y el litoral, y drenan a su vez un acuífero eólico, lo que permite tener una zona de agua dulce de forma permanente. Se han usado en 2 proyectos, imágenes desde el año 84 al 2015, y ahora estamos realizando mensualmente un seguimiento con Sentinel-2 desde el año 2015. Toda esta información, no lo he dicho, pero bueno, está colgada los distintos trabajos en la página web, y ahora os comentaré al final también unos desarrollos que estamos haciendo para que se puedan consultar todos estos trabajos mensualmente. Ahí tenéis una tabla donde mostramos la superficie inundada media de las principales lagunas en el año hidrológico que terminó en octubre, ¿vale? Donde la media de hectáreas inundadas ha sido de 17 hectáreas, que es un 50% de la mediana del periodo de referencia, desde el año 93 al año 2024. Solamente Laguna Dulce, Santolaya, Las Pajas y Sopetón han tenido durante este año hidrológico algo de superficie inundada. Incluso Santolaya, a finales de septiembre de este año, se quedó en una lámina muy pequeña de agua, sobre todo muy embarrada y demás, pero que gracias a las lluvias que hemos tenido en octubre se está recuperando. Que el Santolaya sería la única de las lagunas permanentes que quedaría actualmente. En esta gráfica está la evolución de la superficie inundada en azul y el índice de vegetación. Se ve claramente que la superficie inundada pues, está disminuyendo y que la vegetación está aumentando. Es importante el estudio también de la vegetación en estas zonas, porque esa vegetación se encuentra justo en las zonas de recarga de estas lagunas. Y ya más recientemente estamos realizando el mismo análisis en la zona de las lagunas de Campiña, también que se ha presentado en el libro, un trabajo con imágenes desde el año 1984, y que también queremos empezar a hacerlo ese seguimiento mensualmente, siempre que tengamos disponibilidad de imágenes. En este trabajo en concreto, que se ha realizado un estudio de la evolución de la superficie inundada de las lagunas y del índice de vegetación, se tomaron más de 800 imágenes, de las cuales se analizaron finalmente 677 imágenes, que tenían los requisitos de calidad idóneos para poder calcular estos índices, y con esos datos lo que hemos realizado es
unos intervalos, hemos hecho una propuesta de intervalos de referencia de las distintas masas de agua tipo lago que tenemos en la demarcación. Esos intervalos se corresponden a su vez en los percentiles 25 y 50 de inundación, y esto se ha incorporado al plan hidrológico de la demarcación, que se aprobó en febrero del año 2023, el Real Decreto que se aprobó por el Gobierno en febrero, y que estos valores por supuesto están supeditados a lo que pueda determinar la administración competente, pero esos requerimientos hídricos son los que se consideran que son los necesarios para el cumplimiento de los objetivos ambientales de estas masas de agua tipo lago. Y un poco más, comentar que en la página web de la Confederación tanto hay un apartado de estudios técnicos donde estamos colgando toda esta información, todos estos trabajos que se hacen tanto con las distintas universidades como por parte de los distintos convenios que tenemos, y a través de la infraestructura de datos espaciales, que es otra de las cosas que nos dedicamos en la Oficina de Planificación Hidrológica. A través de esta infraestructura que está disponible actualmente, pero que estamos haciendo ahora un nuevo desarrollo y una mejora de los contenidos, pues estamos desarrollando una parte de áreas temáticas donde se podrá consultar todas estas